¿qué nos pasa en el fuero penal? Espérenme que fui de largo. En el fuero penal tenemos un poquito de más cosas, ¿no es cierto? En los juzgados del fuero penal vamos a encontrarnos con juzgados de garantías, juzgados en lo correccional, tribunales en lo criminal, y de ahí pasamos a la Cámara de Apelación y Garantía, tenemos la Cámara de Casación Penal y tenemos la Suprema Corte. O sea, tenemos todas esas posibilidades. ¿Por qué tenemos estas posibilidades dentro del fuero penal? Y nos falta algo más. A ver si alguno me puede decir que me falta acá, que me estoy olvidando. En el fuero penal. Piensen, denme una manito, si no nos dormimos. ¿Las fiscalías? Las fiscalías. Ahora vamos a hablar de las fiscalías. Yo las pongo aparte, las fiscalías, porque están dentro, si bien son de alguna manera parte del Poder Judicial, están por fuera porque forman parte del Ministerio Público Fiscal. Entonces, dentro de lo que es juzgado, de los juzgados, de hecho, ahora en Loma de Zamora ya tienen edificios distintos, en algunos lugares también, el fuero penal están los juzgados de garantía, que son los juzgados que van a estar por sobre las fiscalías. Eso lo tenemos un poquito claro. Ahora vamos a ver por qué se trata de esta manera. El juez de garantías es el juez que va a velar por la garantía del imputado, o las garantías constitucionales que pueden estar siendo cercenadas a raíz del hecho que está investigado. Cuando esos juzgados de garantía lo que van a hacer es van a velar por sobre la actividad que se está desarrollando en una primera etapa. Ahora vamos a ver cuando sigamos en la siguiente filmina, que es la etapa de instrucción. Cuando está cumplida la etapa de instrucción y el fiscal solicita que se eleve los autos a juicio, ese juzgado de garantía va a dejar de intervenir en esos actuados y le va a dar paso a los juzgados, o puede ser en lo correccional o en lo criminal. Va a depender el tipo de delito y el monto de la pena. O sea, los de pena más baja van en el correccional. Fíjense que son juzgados, ¿no? En lo correccional, donde hay un solo juez. Es como decirte, bueno, es un delito menor, no hace falta tanta atención en lo que estamos haciendo. Y el juzgado y los tribunales en lo criminal, que van a ser los de 3 jueces que van a velar por sobre el trámite de ese expediente. Y la Cámara de Apelaciones y Garantías va a recibir las apelaciones tanto que se hagan respecto del juez de garantía, como en los juzgados en lo criminal y también en los tribunales en lo criminal. Perdón, los correccionales y los criminales. Todo va a ir a Cámara de Apelaciones y Garantías. ¿Bien? ¿Qué pasa? Va a haber algunos fueros, van a haber algunas causas que por su complejidad o porque han superado a la Cámara de Apelaciones y Garantías pueden ser llevadas a la Cámara de Casación o absorbidas por el fuero de casación. El fuero de casación es un fuero que atrae distintos elementos. Cuando, por ejemplo, tenemos, esto no lo vamos a estudiar, simplemente se los digo para que ustedes los tengan como visto. Podemos llegar a tener dentro de lo que es el fuero de atracción que tiene la casación penal, aquellas cuestiones que tienen que ver con diferencias de ilegalidad en el tratamiento de alguna causa. Entonces esas causas van a ser atraídas por fuero de casación. Hay mucha confusión muchas veces entre dónde se está apelando, si a Cámara de Apelaciones o a Cámara de Casación Penal. Ustedes no se preocupen por eso, porque no es una cuestión que tengan que ver, los peritos no van a tener ninguna incidencia en esto, ¿no? Son cuestiones muy propias, muy técnicas del trabajo del abogado. Entonces, para ustedes es lo mismo, si se apeló dentro de lo que es la primera instancia, que sería toda la parte de arriba, fíjense, porque no es que el juzgado en lo correccional es una segunda instancia, no, estamos dentro del mismo juicio. Para llegar a la segunda instancia tenemos que ir o a Cámara de Apelaciones, y como tercera instancia una Cámara de Casación, o puede ser directamente a Cámara de Casación como segunda instancia, y finalmente tenemos una nueva instancia que es dentro de la Suprema Corte. Y acá tenemos el proceso penal. Por eso yo les decía, hoy cuando estábamos hablando, de estas 2 etapas que estaban dentro del proceso penal. El proceso penal va a constar, obviamente, de 2 etapas, como ya lo estoy diciendo. Una de ellas es la primera, la que se realiza en el orden de la investigación penal preparatoria, lo que se le llama la IPP, la famosa IPP, que ustedes por ahí conocen esa palabra, y la segunda etapa que ya es dentro del juicio, ¿no? A diferencia de otras jurisdicciones, como por ejemplo Capital Federal, no hay esta diferencia. O sea, el juez de instrucción es el mismo juez que va a tramitar el expediente
y el fiscal va a existir un fiscal, pero va a ser simplemente como si fuera un secretario del juez de instrucción. En el caso de la provincia de Buenos Aires, tenemos bien divididas estas etapas y bien divididos los roles. Va a haber en la primera etapa, que está dentro de la orden de la Fiscalía o de la Unidad Funcional de Instrucción, donde se tramita la IPP, la Instrucción Penal Preparatoria, va a haber esta primera etapa de investigación que va a estar impulsada por el agente fiscal, por el fiscal. Esta etapa va a estar impulsada, que es vendría a ser como el actor en la causa, por el agente fiscal, por el fiscal. Y ese fiscal va a poder realizar todo el impulso de la causa penal, excepto con algunas cuestiones que tienen que ver con las garantías constitucionales, como por ejemplo determinar o resolver sobre la libertad o no del imputado, o por ejemplo un allanamiento para meterse adentro de una vivienda, que va a requerir, como se trata de garantías constitucionales, ¿de quién? ¿Quién tiene que autorizarlo al fiscal para que pueda desarrollar alguna actividad que tenga en donde se vean cercenadas garantías constitucionales? El juez de garantías. El juez de garantías. Entonces entienden cómo funciona este juego, ¿no? Acá, en esta etapa de instrucción, donde el fiscal lleva adelante la acción penal, no significa que no haya un juez que lo controle, sino que todo lo contrario. El juez de garantía está precisamente para intervenir. ¿Por qué es esta división? Porque así se puede abarcar más. ¿Qué sucede si yo tengo un juez en cada fiscalía? Pierdo varios campos de acción. Ahora tengo algunos jueces sobre muchas fiscalías. Entonces esto hace que la intervención del fiscal vaya en sorteo a uno de los jueces de garantía. Esto también hace una independencia. ¿Por qué? Porque no es siempre el mismo juez que está siempre en la misma fiscalía. Esta cuestión es una forma de proceso, no es que está bien o está mal, o es mejor o es peor. En realidad es una forma de proceso. La idea es que sea más controlada, por eso que tiene estas diferencias. Quizás se pierde más tiempo, quizás hay pruebas que llevan otro proceso, pero también las garantías se supone que están mejor protegidas. Bueno, una vez finalizada toda esta investigación, toda esta instrucción, el fiscal solicita que, evidenciando que tiene las pruebas suficientes como para poder formar el juicio, como para poder encaminar un juicio contra la persona del imputado, entonces eleva esta carpeta, este expediente, a juicio, y pasa a otro lugar, pasa, como decíamos, en esta primera instancia, a la segunda etapa que va a ser llevada adelante por el juez o el tribunal, ya sea criminal o correccional. ¿Estamos? Hasta ahí me siguen, ¿correcto? Bien. Sí. ¿Qué pasa en este juicio, que también es un juicio, ¿no? Por ejemplo, el tribunal en lo criminal va a formar un juicio donde va a estar decidiendo el tribunal respecto de lo que sucede con el imputado, y va a aparecer una figura acusatoria y va a aparecer una figura desde la defensa, ¿no? La defensa puede ser el abogado particular de la matrícula o puede ser el abogado que se le proporciona al Estado al imputado. ¿Y quién va a ser el que lleva adelante la acción, en este caso, que va a ser dirigida contra el imputado? Bueno, un fiscal, también va a haber un fiscal. En un momento en la provincia de Buenos Aires, o en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, este es otro fiscal, que se llama fiscal de juicio. O sea, es el fiscal que recibe del fiscal anterior la causa ya investigada y la lleva adelante en la defensa de esa causa que tiene en sus manos. ¿Está? Ahora, en Loma de Zamora, por ejemplo, y en algunos departamentos judiciales, se han formado las fiscalías de instrucción y juicio. Por eso que se llaman, la UFI ahora se llama Unidad Funcional de Instrucción YJ y Juicio, que van a seguir adelante con el juicio también en la otra instancia. Porque se entiende que de esta manera el que tiene mayor conocimiento es el que lo instruyó, el que lo investigó. Eso es de acuerdo a los principios que se van dando en el desarrollo del proceso. No tiene que ver tanto con una cuestión filosófica, sino más bien con una cuestión administrativa y operativa, y después le ponemos justificativos filosóficos para poder llevarla adelante. Pero la realidad es que tenemos que saber que si nosotros nos encontramos en una fiscalía, podemos estar ante una fiscalía que va a intervenir también en el juicio. Bien.
¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende este desarrollo? ¿Se entendió más o menos cómo está dividido? Bien. Entonces, para finalizar con el tema, bien, sí. Esto ya lo dije, que es lo mismo, juez de garantía, fiscal, defensor del imputado, unidad funcional de instrucción y juicio, ¿no? Está a cargo, la unidad funcional de instrucción y juicio va a estar a cargo de un fiscal general, ¿no? En cada departamento judicial va a haber un fiscal general que vendría a ser como el jefe de todos los fiscales, que va a llevar adelante este control sobre los fiscales. En cuanto a su operatividad, no en cuanto a las garantías del imputado, que para eso el control lo ejerce el juez de garantías. ¿Estamos? Bueno. Bueno, el proceso judicial entonces que vimos, antes que esto voy a redondear toda la idea. Entonces tenemos en la provincia de Buenos Aires dividido por territorio la Administración de Justicia. Va a haber distintos departamentos judiciales que se van a repartir el territorio de la provincia de Buenos Aires. No importando tanto en cuanto a la división política, sino más bien es una división administrativa. Por eso que tenemos la particularidad que hay algunos partidos que tramitan dentro de un departamento judicial de otro partido. ¿Bien? Y después vamos a tener una división en cuanto a la materia, y esa división en cuanto a la materia tiene que ver con el móvil o el motivo del juicio que se está llevando adelante. Si va a ser un juicio civil y comercial, va al juzgado civil y comercial. Si es un juicio penal, va a todo el sistema penal. Esta división es una división en materia para la especialización también de cada uno de los jueces y de los fiscales, y también de los abogados o de los peritos que van a intervenir. ¿Bien? El proceso judicial, yo se lo había dicho ya en la clase anterior, en principio sabemos que son una sucesión de actos llevados a cabo por las partes, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que eso tiene un fin? ¿Cuál es el fin? Esta sucesión de hechos. De actos, no de hechos, de actos. Que se respeten las garantías de ambas partes. Sí, está bien la respuesta, pero el proceso, todo proceso judicial, porque cuando en la clase pasada tratamos de identificar o de alguna manera mencionar o definir, mejor dicho, qué eran las cosas, qué eran las palabras que estábamos buscando para empezar a entender este nuevo idioma que vamos a acceder, tratamos de entender de qué se trataba el proceso judicial, ¿no? Y el proceso judicial habíamos dicho que era una serie de actos que se llevaban a cabo apuntados o con un fin. Y ese fin tenía que ver con la expresión del juez, ¿no? ¿Cuál era la expresión del juez? La sentencia. Entonces, entendamos esto, porque esto es fundamental para entender qué estamos haciendo en el momento que estamos trabajando como peritos dentro del expediente. Nosotros somos parte, ¿no? Cuando presentamos un peritaje, para nosotros el peritaje es algo que se nos encarga y lo manifestamos en forma de una carta que le mandamos al juez y le decimos, mire, señor juez, yo pienso esto de lo que usted me dijo que piense. Ahora, eso se toma y se mete dentro de un proceso, en una serie de actos, donde uno de esos actos es el peritaje ofrecido o el dictamen ofrecido por usted en el expediente. ¿Para qué? Para llegar a una sentencia. Que la sentencia es el modo normal de terminación del proceso, ¿no? Después hay otras formas que se llaman formas anormales de la determinación del proceso, como por ejemplo la negociación, innovación, hay un montón de formas distintas a la sentencia para terminar el proceso. Pero la forma normal es con una sentencia. Este proceso va a estar relacionado con un par de partes. Por un lado está el actor y por otro el demandado. Esto se llama así en el proceso civil y comercial, ¿no? El actor, por un lado, es el que pretende, el que solicita, el que pide, el que dice, mire, a mí me pasó lo siguiente y yo quiero una indemnización. La otra parte es la parte demandada, ¿no? Donde es el que es acusado de haber cometido el siniestro, de haber no pagado el pagaré, y después hay un tercero que va a dirimir quién tiene razón y quién no. ¿Ese cuál es? El juez, ¿no? Esta es la forma normal, es una forma tripartita en donde hay tres partes, en principio. A veces estas partes pueden estar compuestas por más partes, ¿no? Esto a veces trae a confusión. Para sacar de la confusión, vamos a llamar de otra manera. Las partes en el proceso son tres: el juez, el actor y el demandado. Ahora, cada parte puede estar compuesta por distintos sujetos.
¿no? Esto lo digo, ¿saben por qué? Porque a veces nos confundimos y no sabemos cuando nos dicen a la parte actora, y la parte actora no es solamente el que se presenta, sino también el co-demandado, perdón, el coactor, qué sé yo, un asegurador que está citado en garantía, no es parte, está citado en garantía y sin embargo va a responder como parte actora si así lo indica el proveído del juez, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque inclusive nosotros como peritos, ¿no? Si se nos dice el perito de parte, es el perito de qué parte, ¿no? Vamos a ser un sujeto que estamos dentro de una parte, ¿bien? Cuando actuamos como peritos oficiales, vamos a estar designados por el juez, o vamos a estar designados por el fiscal, en el caso de que sea una IPP. Entonces, ¿estamos dentro de una parte? Sí, estamos en una parte objetiva donde tenemos que dirimir un problema entre dos partes. Pero también puede pasar que hayan distintos peritos trabajando en el mismo proceso y encima en el mismo, el mismo hecho, o en el mismo paso dentro del proceso. Es el caso donde tenemos tres peritos, ¿no? Tres peritos que van a actuar al unísono. Un perito de la parte actora, otro perito de la parte demandada y un perito finalmente tercero que va a ser puesto de oficio. En esta forma tripartita para ustedes es maravilloso. ¿Por qué? Porque entre peritos nos ponemos de acuerdo y damos un dictamen que va a resolver una cuestión. Bueno, las partes tirarán cada uno de su lado y el tercer perito dirá, de eso no puede salir mal nada, porque si tenemos tres profesionales que se ponen de acuerdo, cuando no se ponen de acuerdo puede ser que salga mal, ¿no? Pueden salir a las piñas. Pero si nos ponemos de acuerdo no hay mucha cuestión. Y el juez se va a adecuar a eso de la mejor manera posible. Ahora, ¿qué pasa? Hay veces que no. Hay veces que el perito es un perito exclusivo de parte, ¿no? Perito único de parte, se dice. Que está puesto de oficio. Y que las dos partes aceptan como perito único. Por lo tanto, las dos partes son contestes a que ese perito vaya a trabajar en el expediente como único perito. Entonces acá es donde empiezan las impugnaciones y un montón de cuestiones. Y donde ustedes quizás se presenten en el expediente ni siquiera como perito de parte, sino como perito consultor, y es válido, ¿no? Y esa consultoría que ustedes le proporcionan a un abogado, por ejemplo, para hacer una impugnación respecto de un perito que está presentado, también es parte de una parte. Es un sujeto dentro de una parte. Por eso que llamamos parte a todo el universo que está de un lado y de la otra parte es todo el universo que está del otro, ¿no? En cabeza de esos universos está el actor y el demandado. Esa sería la idea para que ustedes lo razonen de esa manera. Bien. El proceso civil y comercial es un proceso que es esencialmente escrito, ¿no? No hay posibilidad de que ese proceso exista fuera de lo que es lo escrito. Es más, lo que no está escrito y no se puede leer dentro del expediente judicial, ahora expediente virtual, no va a existir, ¿no? No, pero yo, juez, le dije a usted que no existe. Lo que no se escribió no existe. Por eso es tan importante que se tome nota, ¿no?, de todo lo que sucede. Usted me dirá, bueno, en el proceso civil y comercial también hay una audiencia de testigos. Se le pregunta al testigo qué es lo que vio, ¿no?, dentro de sus sentidos. Bueno, ese testigo lo que va a exponer va a ser recibido en un acta y se va a plasmar, se va a hacer firmar por el testigo y las partes que están interviniendo en ese acta y se va a acompañar como uno de los pasos en el proceso. Por lo tanto, siempre es escrito en el proceso civil y comercial. Esto ténganlo en cuenta. Y obviamente que es impulso de parte. ¿Qué significa que es impulso de parte? A esta altura usted ya lo sabe. ¿Qué es impulso de parte? A ver, denme una mano, que me olvidé. Que la parte interesada debe intervenir para que siga el proceso. Siempre el proceso se impulsa por la parte. Por más que el juez sepa que se le está por vencer un plazo y se le está por prescribir, después no hace nada, no se le puede adjudicar absolutamente ninguna falla como funcionario público. El impulso va a estar dado por las partes. Acá dijo muy bien el doctor que el que va alegando va aprobando, va impulsando. Obviamente, el que más le interesa que esto avance
es a la parte que va a ganar el juicio, ¿no? Entonces, obviamente que esa parte se va a encargar de impulsarlo. Pero esto no quiere decir que siempre lo haga. También puede ser que la parte demandada, porque quiere finalizar este juicio, porque no le interesa mantenerlo en el tiempo, haga lo que no hace el otro abogado de la otra parte, que es impulsar el proceso. No importa cuál de las partes lo impulse. Lo que sí importa es que sea impulsado por las partes. Esto a veces no, en realidad esto siempre puede tener una consecuencia que es gravísima, y para el abogado lo pone en un lugar de hasta mala praxis. Y que inclusive ustedes en algún punto pueden llegar a tener que responder en algún punto de pericia respecto de esto cuando se los pueda llegar a citar. No se olviden que ustedes van a trabajar siempre en 2 vías, ¿no? Esto siempre lo aclaro para los que vamos a hacer, los que somos peritos. Como peritos hacemos algo que no hacemos en la profesión, ¿no es cierto? Usted que es médico, trabaja en su hospital, en su consultorio, per se, y como perito va a trabajar mirando lo que hace otro médico en su consultorio o en el hospital. Entonces, estamos trabajando siempre en doble vía, en lo que hacemos nosotros y en lo que hace el otro. Eso es un ejercicio bueno, porque acá nos pasa lo mismo en cualquier expediente, cualquier proceso, ¿no? En cualquier expediente judicial. Siempre estamos, los abogados más que nadie, trabajando en lo nuestro y pensando lo que hace el otro, a la vez. Nosotros lo hacemos en el mismo momento. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro juego, de nuestro rol en el expediente. En tanto, en el proceso civil y comercial, ese impulso puede ser a favor por cualquiera de las partes. Lo que se llama el proceso de litis, ¿no? Es un momento determinado dentro del expediente. Esto ténganlo en cuenta, porque dijimos que hay un proceso a seguir dentro del expediente, una serie sucesiva de pasos, que tiene distintos efectos, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces quizás escuchen, está hecha la traba de litis, o se trabó la litis, ¿no? Y esto se refiere a un momento puntual en el expediente donde empieza a surgir algunos efectos que son complejos. Con la demanda, ¿no? Me presentó la demanda, me hizo un juicio, ¿no? Entonces muchos lo escuchan así de esta manera. Hasta que no pasa la traba de litis, no existe el juicio. Vamos a ser criteriosos con esto porque es la verdad. La presentación de demanda no implica el nacimiento de un juicio. Implica solo eso, la presentación de una demanda. Un escrito que se genera y se presenta. Y les explico por qué. Porque muchas veces ustedes cuando trabajan con un abogado, van al abogado, el abogado hace la demanda, ustedes le piden, mire, necesito cobrarle los pagaré a fulano. El abogado hace la demanda y la presenta. Bueno, y usted se queda tranquilo, ya se presentó la demanda. Puede pasar miles de cosas. Una de ellas es que se la rechacen en límite. No, un proveído del juez que diga, no, mire, usted está en el foro, señor abogado, usted se confundió, está en el foro laboral y esta es una demanda civil y comercial. Fíjense qué importante que es esto que vimos hoy de los foros. Entonces, no tienen presentada la demanda, no tienen hecho un juicio contra la otra persona. ¿Bien? Siguen avanzando, se presenta la demanda, la presentó correcta el abogado, no es culpa de él, y puede pasar que sea una ley que ya ha caducado y se la pueden rechazar también por expresa o por cuestiones de ley. O porque a partir de alguna nueva ley ha caducado la anterior, o porque se ha pedido por necesidad de urgencia una suspensión de tal o cual consecuencia. Entonces tampoco está trabada la litis. ¿Cuándo les parece a ustedes que realmente se traba la litis? O sea, queda conformado el juicio. ¿Cuándo les parece? Cuando la otra parte Cuando las acusa, pruebas recibe y son responde. contundentes. Está muy bien. Hablaron dos. ¿Alguien dijo las pruebas contundentes? ¿Quién fue? Yo, cuando las pruebas son contundentes, Bueno, como para elevar. no lo vamos a ver nunca eso, hasta la sentencia, si fueron contundentes o no las pruebas. Está muy bien, pero es un poquito antes, por suerte. Y Carlos dijo, ¿cuándo? Cuando la otra parte acusa, recibe y responde. Bueno, no hace falta que responda. La litis se encuentra trabada cuando la parte es notificada fehacientemente. ¿Está? Esa es la fórmula para conocer cuál es el momento en el juicio donde comienza a generarse efectivamente el juicio, ¿no? Cuando se encuentra trabada la litis. A partir de que la parte es notificada. ¿Por qué? Porque puede pasar distintas cosas a partir de la notificación. Una de ellas es que no se presenta a contestar. Puede pasar. Directamente no se presenta a contestar.
queda en rebeldía, seguirá adelante el juicio, perderá la posibilidad de defenderse, y el juez decidirá si tiene razón o no la demanda el actor respecto de lo que pretende. La otra opción que puede tener es la de contestar. Entonces ahí empieza a verse las pruebas, etcétera, etcétera. Lo que implica un juicio. Y también puede el que está siendo demandado decir, no, mire, señor juez, la verdad que no es así. En realidad el que me debe es él, y yo tengo para probarlo. Entonces, eso se llama contrademanda. ¿Bien? O reconvención, también se llama en algunos lados, está visto como la reconvención. O sea, puedo no contestar, contestar o contestar y reconvenir. Y una forma más también de contestar la demanda es con el allanamiento. Está como puesto afuera, porque en realidad es otra forma de contestar demanda, ¿no? La contestación de demanda puede ser de dos maneras, o controvertida, o decir, no, mire, señor, la verdad que esto no es así, no le debo tanto, le debo menos, la verdad que la prueba yo le quise pagar y no me dejó, etcétera, etcétera. O puedo directamente decirle al juez, sí, mire, la verdad que el actor tiene razón. Acá tiene la plata que le debo, acá tiene los intereses, muchas gracias. Eso se llama allanamiento. O sea, cuando yo me allano es cuando yo no pongo ninguna defensa. Digo, sí, sí, tiene razón el actor. Ustedes me dirán, ¿por qué no pagó antes? Bueno, hay distintas cuestiones que suceden con esto. A raíz de que pasa eso, a raíz de que en el expediente se desarrolla de esa manera, pasa a otra etapa en el expediente, que es la apertura de prueba, donde las partes se ponen de acuerdo para decir, bueno, a partir de ahora llevamos adelante esto, y yo voy a probarlo de esta manera, vos lo vas a probar de esta, y se aceptan estas pruebas. Esto se hace o en convención o también por decisión judicial, en donde se evitan pruebas que son innecesarias, ¿no es cierto? Si las dos partes piden hacer un oficio al correo por una carta de documento, es una de las dos es innecesaria, entonces se hace una sola y se terminó. ¿De qué manera pueden ser estas pruebas que yo voy a tener en el expediente a partir de que se ha propuesto, que se ha logrado la traba de la litis y se ha llegado a la producción probatoria? Son en principio de estos 4 tipos. ¿Bien? Esto es importante porque también cuando yo les decía hoy dónde estamos, qué estamos haciendo y dónde estamos dentro del expediente judicial, estamos acá, estamos dentro de la prueba como peritos. O sea, lo que pasa antes de la prueba a nosotros no nos interesa, salvo que sea para leer los hechos y poder determinar algo de lo que nos piden los puntos de pericia. Pero no nos interesa lo que pasó antes, nos va a interesar a partir de esta etapa. O sea, si yo voy a un expediente y no está en este lugar donde no está abierta la apertura a prueba, lo más probable es que me digan, no, espere, no, que no tiene nada que hacer todavía. Un perito, nada tiene que hacer un perito antes de la apertura de la prueba. Bien. Esta prueba, ¿cómo puede ser? De estos tipos. Confesional, testimonial, documental o pericial. Confesional es cuando las partes se solicitan una confesión. Esto es muy técnico también, pero es donde yo le digo a usted, me debe plata, y él me dice sí, no, punto. La testimonial es donde yo cito testigos que van a dar un testimonio respecto de lo que yo estoy diciendo. Yo estoy tratando de alegar. La documental es toda la prueba que yo puedo aportar en papel, ¿no? O documentos, o a veces ni siquiera papel, sino una filmación, cualquier otra cuestión que no tenga que ver con la persona. Y finalmente la pericial, que es donde estamos parados nosotros. O sea que su intervención en el proceso civil y comercial va a estar signado por esta actividad. Este decreto 7425 del 68 es el que menciona la actividad del perito. Y dentro del Código Procesal Civil y Comercial, los peritos empiezan a hablar de la actividad del perito a partir del artículo 457. Y voy a hacer un ejercicio para que ustedes vean cómo se estudia un poco la materia también. Es así de fácil. Dijimos, artículo 457, Código Civil y Comercial. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Sí. A ver, bien. A ver si lo agrando un poco. ¿Lo agrandé para ustedes? Sí. Bien. Artículo, o sea, dentro del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, vamos a estar dentro de la sección 6. Fíjese, pasó un montón hasta acá. Esto ustedes pueden hacer el ejercicio de ir leyendo los artículos anteriores
pero bueno, se van a morfar 457 artículos que a veces no nos interesan mucho. Lo que sí les recomiendo es que agarren los primeros y los vayan leyendo, o que vayan leyendo las secciones dentro del código procesal. ¿Por qué? Porque eso les va a dar un ejercicio, una gimnasia para poder ubicar de qué se trata. En la sección 6 empieza con la prueba de peritos. Y el artículo 457 dice, procedencia, o sea, ¿cuándo procede? Será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada. O sea, decir eso, ¿no? Y como yo les dije en la clase pasada, que ustedes están para suplir la falencia del juez, es decir más o menos lo mismo. ¿Tá? Cuando el juez no sabe o no tiene cómo saber, no tiene forma de saber aquello por los cuales lo necesita, los convoca. Y las partes la ofrecen, la prueba pericial. Fíjense que el artículo siguiente, el 458, dice, el ofrecimiento de la prueba. Al ofrecer la prueba pericial, se indicará la especialización que ha de tener los peritos y se propondrán los puntos de pericia. La otra parte, al contestar la vista, se le conferirá si se tratare de juicio ordinario o la demanda, en los demás casos, podrá proponer otros puntos que deberá constituir también objeto de la prueba y observar la procedencia de los mencionados por quien ofreció. El juzgado dictará resolución y si considera admisible la prueba pericial, señalará audiencia. Bueno, el 459 habla sobre el nombramiento de peritos. Puntos de pericia. En la audiencia que se refiere al artículo anterior, las partes van a proponer la pericia. Esto lo que es habitual es que se presente ya en la demanda un cuadernillo o directamente un escrito, en el mismo escrito la demanda, se pone puntos de pericia para que el profesional conteste, se hacen 2 o 3 puntos y después se ampliará en su momento. Y eso es lo que habitualmente sucede con los peritajes. El 460, espérenme que quiero ver algo más. El 460 es el acuerdo previo de las partes. Y el 461 es donde empieza a sonar interesante para ustedes esto que les voy a decir. El anticipo de gastos. Ustedes saben muy bien que pueden tener un anticipo de gastos. Eso lo vamos a ir viendo también más adelante, pero para que ustedes ya lo tengan desde movida fresco. ¿Por qué? Porque el anticipo de gastos es una de las herramientas que tienen ustedes para poder también desarrollarse en el expediente. No se olviden que los expedientes judiciales tienen que esperar a sentencia para que se les resuelva el tema de honorarios. Entonces este anticipo les va a permitir trabajar o hacerse una cadena de anticipos hasta tanto resuelvan el tema de la primera cadena de cobro de honorarios. El anticipo de gastos dice, si los peritos lo solicitaren, o sea que si no lo solicitan, lo lamento. Dentro del tercer día de haber aceptado el cargo, y si correspondiere por índole de la pericia o de las partes que han ofrecido, tengo que correrme, la prueba deberá depositar la suma en el juzgado, fije honorario. Bueno, lo habitual es que usted pida adelanto de gastos, se le otorguen los adelantos de gastos, y que venga la parte que solicitó la pericia y le diga, profesional, doctor, mire, acá tiene el anticipo de gastos, fírmeme el recibo, y la parte lo presenta como que se lo pagó, ¿no? Para no tener que pasar por el expediente. Pero también puede pasar por el expediente. Bien. ¿Qué va a pasar entonces hasta acá? Nosotros vamos a estamos ya en la prueba pericial y estamos siendo designados como peritos. Como yo les decía, puede ser perito de parte, perito oficial o consultor técnico. Como perito de parte, usted se va a presentar porque lo nombraron en la demanda o en la contestación por una de las partes, fue nombrado, entonces se va a presentar y va a decir, hola, ¿cómo le va, señor juez? Acá estoy, yo soy el perito de la parte. Y del otro lado va a haber otro perito que va a decir, no, bueno, y acá estoy yo, que también soy perito y soy de la otra parte. Y también va a venir un perito de oficio. ¿Cómo se tienen que presentar a esta pericia? ¿Cómo se tienen que presentar en este momento, ¿no? Cuando la actividad pericial les exige acá que ustedes hagan una presentación o que tomen el cargo, ¿no? Como peritos del expediente. ¿Cómo se van a presentar? Por escrito, en el civil y comercial por escrito. Muy bien, claro que sí.
En todos lados va a ser por escrito, ¿eh? En todos lados. Siempre el perito se va a presentar por escrito a ¿qué? A aceptar el cargo. Ahora, esta aceptación del cargo, ¿cómo se hace? ¿Ustedes saben cómo se hace? No, por eso están conmigo acá, por eso vinieron a este curso. O sea, si algo hicieron, bueno, fue haberme escuchado hasta ahora para darse cuenta que vinieron para saber cómo se hace para presentarse en un expediente judicial. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar nosotros. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les decía, espérenme que les voy a buscar algo que yo tengo por acá. Me parece que... porque le había puesto algunas cosas, espérenme. Dame un segundito, porque las tengo que buscar en el escritorio. La idea es que puedan ver presentaciones de periciales. La guardo. Que me ha llamado la atención. ¿Hay un formato específico para aceptar Buena pregunta. o es... No, porque la idea que... ustedes saben que los jueces, ¿qué son? Son abogados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen los abogados? Complican todo para que ustedes siempre dependan de nosotros. Esa es la realidad. Entonces, pasa que nos vamos a encontrar con algunas cuestiones que ahora se las voy a mostrar, que eso es lo que quería yo buscar. Acá está. En donde no sabemos cómo presentarnos ante el juzgado. ¿Por qué? Porque no sabemos hablar el idioma que habla el juez. Esa es una de las principales cuestiones. Y presentamos muchas veces escritos. Bueno, ahora con el tema de lo que es la notificación electrónica, por ahí es un poquito más fácil porque ahí hasta pueden consultar o mandar un formato que ya tienen preestablecido. Pero en un momento pasaban algunas cosas como esta. Bueno, acá, no, espérenme un cachito. Vamos a buscar Ahí lo ven, ¿no? Fíjese como el perito contador Mendia Campos, espero que no lo conozcan ustedes porque lo saqué de internet, está presentando, ¿lo ven bien? ¿Se llega a ver? Sí. Igualmente, fíjense que el perito entiende, fíjense que lo firma él, no es que esto lo está firmando el juez, que hay que hacer un acta de presentación. O sea, el tipo se presentó en la mesa de entrada y hizo un acta él mismo de que se presentaba a aceptar el cargo. ¿Lo ven? Fíjense, acta de aceptación del cargo del perito tasador. En la ciudad de Córdoba, perito tasador, comparece ante BS y el secretario, ¿verdad? El acto concedía la palabra, compareciente, dijo que venía a aceptar el cargo del perito tasador. O sea, él hace todo describe el circo que pasó ahí en la mesa de entrada y después lo firma, como diciendo acá estoy, ya me presenté al cargo. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Bueno, esto está mal, ¿no es cierto? No sé si está mal o capaz que en Córdoba tienen un modismo para hacerlo de esta manera. Lo cierto es que acá en la provincia de Buenos Aires no, esto es un acta, el acta la hace el secretario, no la hace ¿cómo es? El perito. ¿Bien? Más lógico sería esta otra presentación. Donde, si lo ven bien ahí, dice perito contadora, informa, bueno, en este caso está informando el domicilio electrónico, ¿no? Entonces dice, nombre y apellido, contadora pública, perito contador asignado en autos, expediente, domicilio, que vengo a informar de que mi identificación electrónica, bueno, informa su domicilio electrónico, ¿no? No es una aceptación de cargo. Pero es para que ustedes vean un formato de presentación. O sea, ustedes me dicen a mí, yo tengo que presentar los escritos como si fuera un abogado, o sea, porque la idea es que esto es la forma en que escribe el abogado, ¿no? Bueno, esa es una cuestión que tenemos que desmitificar.
sea, este es el idioma de la justicia, no es el idioma del abogado, es el idioma de la justicia. Por lo tanto, sí, claro, usted también tiene que presentarlo de esta manera, porque tiene algunas razones de ser este tipo de presentación. Vamos a buscar uno que yo tenía preparado acá. Bien, acá está. Para que ustedes tengan... Este lo hice para vosotros. Ahí está. Bueno, fíjense, este es el escrito que yo tengo que presentar cuando yo me vengo a proponer para la aceptación del cargo, ¿no? Y tengo que decir acá arriba, perito se presenta, acepta el cargo. ¿Por qué yo tengo que hablar en un título en tercera persona? ¿Qué? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál se les ocurre a ustedes que sea la razón de ser de que yo tenga que colocar el título de esta manera y solo de esta manera porque se le antoja a la gente de la justicia? Como signo de respeto al juez. Es un poquito más sencillo, porque la verdad que a los magistrados se le debe respeto, como a los abogados, como a todos en realidad, pero no es más sencillo que eso. Para entender rápidamente de qué se trata. Para visualizar en forma inmediata de qué se trata el escrito. ¿Por qué? Porque esto imagínense ustedes que va a estar dentro, perdone, que hago un movimiento, de un expediente judicial, donde va a haber muchos escritos de la misma, ¿ves? Muchos escritos. Y todos aquellos van a estar designados o asignados con un título. Entonces el operador judicial, sea el secretario, el juez cuando se sienta a dictar sentencia, a simple golpe de vista va a saber qué es lo que está buscando, lo que está mirando. Y si usted también tiene que, por ejemplo, ir a buscar su propio escrito a ese expediente, ¿no? Simplemente va a ir a mirar los títulos y donde vea perito se presenta, bueno, este debo ser yo o alguno de los peritos que se presentó, me achica un montón. Entonces, la idea de la titulación en tercera persona, o la obligatoriedad que tiene esta titulación en tercera persona, es para que siga una línea de orden dentro del expediente y para que se facilite la operatividad de la justicia. Después de esto, esto es una cartita que yo le mando a quien necesito mandársela, ¿no? ¿Ustedes qué ven acá? Hay que en el tema de donde se hizo el acta, esa que vimos no estaba bien indicado, no estaba directamente, pero se encabeza a quien va dirigido, ¿no? Y esto a veces es muy bobo que yo lo diga, pero saben la cantidad de veces que he visto escritos que caen en saco roto, se van para otro lado, ¿no? Donde tienen que ir, porque no están dirigidos. Y si no están dirigidos, no sabemos para quién es. Cuando esto lo recibe el operador judicial en una fiscalía y ahí ve, señor juez, lo tira, porque no es para nadie de los que estamos acá adentro. Acá está la dirección del escrito. Yo solo voy a poner señor fiscal, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a poner señor fiscal? Para dirigirme a... ¿Cómo? ¿Cuándo pongo señor fiscal? En la etapa de instrucción. Solo cuando estoy en una unidad funcional de instrucción. Solamente cuando estoy en una UFI. Esto no, se lo tengo que decir y se lo tengo que repetir, primero porque me lo exige la currícula, porque es una de las preguntas que hacen habitualmente los veedores que vienen a vernos, y porque se ve que evidentemente pasa muy seguido esto de que no se titula mal o no se titula directamente y no se dirige el escrito. Y el escrito está dirigido, y tiene que estar dirigido al que lleva la voz cantante dentro de ese organismo donde yo me estoy presentando. ¿Está? Entonces, si yo estoy en una UFI, tengo que hablarle al señor fiscal. Si yo estoy en un juzgado de garantías, pongo señor juez de garantías. Si yo estoy dirigiéndome a un tribunal oral, excelentísimo tribunal. ¿Se dan cuenta? Esa es la fórmula. Ustedes dirán, qué pesado que son los... Sí, la verdad que sí. Pero como ya les dije, esto se trata de aprender idioma. Una vez que ustedes aprendan un par de estas tontudeces y peloterías, como decía un finado ya, ahí van a entender un poco de cómo llevar adelante esto. ¿Por qué? Porque, como yo les decía en la clase pasada, ustedes pueden ser el mejor, pueden tener el mejor dictamen sostenido sobre una gran capacidad para poder resolver las preguntas que se le han hecho, y si no lo dirigen bien o si no hacen este escrito como corresponde, no
no llega. O sea, queda en un lugar donde tiene que agarrarle un abogado que se dé cuenta y transformarlo para poder implementarlo. Entonces yo he visto escritos donde dice, a foja tal se ha presentado el perito, solicito a su señoría se tenga por presentado, porque nadie lo pidió. O sea, en el expediente hay un dictamen pericial y no dice más que eso. ¿Mm? Bien. El encabezado, Pregunta. sí, Si uno no se presenta o no se quiere presentar, también hay que hacer un escrito o simplemente no lo presenta y listo. sí, acá hay una cuestión. Se dice, o sea, lo que se imparte por resolución de la Suprema Corte es que el perito que no se presente puede ser sancionado. O sea, yo no he visto en mi cantidad de años nunca un perito sancionado por no presentarse. Es más, los abogados ni pedimos una sanción ni nada, sino que no se presentó, che, por favor, señor juez, designe a otro, no me sale la palabra, sinsacúlese a otro, porque Se no... renueva. Claro, sí, obviamente que se renueva automáticamente. A las dos cosas digo a la vez, ¿no? Renuevas el perito y sorteese otro, porque yo necesito seguir avanzando porque no se presentó. Porque puede ser distintas causas por las cuales no se presentó. Las causas de vago o de que no quiere arreglar el caso son las mínimas. O sea, yo no me designaron mal, yo soy psiquiatra y no soy médico, Entonces, hay un montón de cuestiones que hacen que el abogado no se detenga a ver ese tema. Y aparte también la escasez de perito hace que, fíjense lo que les digo, hace que de los que trabajamos en la profesión, si se presentó y aceptó, gracias al cielo, y vamos. Entonces, si no se presentó, apurate a designar otro porque yo necesito avanzar sobre esto. Y no me detengo a fijarme a ver qué fue lo que pasó. Ahora bien, lo que sería correcto es presentarse y exponer los motivos por los cuales no va a aceptar el cargo, si fue designado de oficio. Eso sería lo correcto. Te vuelvo a decir, yo nunca lo vi en mi ejercicio profesional, nunca vi un perito que se presente y diga, no tomo el cargo por tal motivo, o he visto muchos que no se presentaron y punto. He visto otros que se presentaron y hicieron un desastre, así que prefiero que no se presente, ¿no? A no saber lo que está haciendo. Muchas veces ha pasado que no se presenta el perito y se presenta otro perito. O sea, el perito le llega la cédula a su domicilio y dice, no, esta no es para mí, che, vos que sos mi amigo y que trabajás en esto y que sabés de derecho laboral, ¿no te presentás vos? Bueno, dale, voy y me presento yo. Eso está bien, no está bien, pero si se presenta, se acepta y las partes están contestes, sigue adelante el caso. ¿Está? Nadie se va a oponer a esa designación. ¿Está? Esto ténganlo en cuenta porque somos una comunidad ahora cuando salgamos al trabajo. Ya hemos tenido en otros cursos que se han compartido peritajes de distintos ámbitos. Mismo nosotros como los abogados que también formamos parte de esto, tenemos pericias, las tiramos en el grupo para generar que también tengan trabajo. Bueno, en cuanto a lo primero que vamos a ver acá, es esto que se llama exordio. El exordio es toda esta primera parte, ¿no? Donde yo hago algo importantísimo, que es, me presento, digo quién soy, digo qué hago, por qué me presenté y en dónde me estoy presentando. Son varias cosas que están todas ahí. Esto es importante, ¿por qué? Porque cualquier cosa que falle de esto puede caer en saco roto la presentación. ¿Está? Entonces, obviamente que yo tengo que hablar por mí, el que firma habla, ¿no? Yo hablo por mí, Marcelo Maximiliano Grosner, pongo mi DNI, acá en el caso de que sea el profesional que sea, médico, psicólogo, arquitecto, yo soy perito liquidador de seguros. La matrícula profesional, habilitante, porque lo dice también el código, lo van a ir viendo, ¿no? Con título habilitante, dice no matrícula, pero ya con la matrícula se supone que el título lo tenés. Perito designado de oficio, por la parte mandada, por la parte actora. O sea, pongo quién soy, cuál es mi matrícula, ¿no? Cuál es mi profesión, cuál es mi matrícula. ¿Por qué parte voy? ¿No? ¿Qué estoy haciendo acá? Le digo al juez, mire, yo estoy acá porque soy perito designado por la parte actora, por, ¿no? Lo que fuera. Monotributista, o pongo los recursos que tenga con respecto a AFIP, ¿no? No sé, monotributista, la empresa, responsable inscripto, lo que yo sea con mi número, ¿no? Mi número de quit. Con domicilio constituido,
acá pongo así, el domicilio constituido en la calle tal, de la localidad de tal lugar, y electrónico en tal. Esta es la forma que yo se los tengo que mostrar cómo se hace, ¿está? Porque así lo exige la normativa aún de la Suprema Corte. Yo ya no estoy haciendo esto. Yo no pongo ya el domicilio constituido físico. Yo ya solamente pongo el domicilio electrónico. Para eso tengo un token, para eso tengo un domicilio electrónico. Y no hay ningún problema, todos los abogados están haciendo eso. Pero bueno, ustedes todavía deberían poner, como era antes, un domicilio constituido, y lo tienen que aprender, a pesar de que no sirva para nada, porque hay una pregunta del examen que va a ser respecto de esto. ¿Cuál es el domicilio que constituido? ¿No? El domicilio constituido es aquel que yo voy a constituir dentro del ámbito del radio del juzgado. Dentro del ámbito del radio del juzgado. ¿Qué da el radio del juzgado? Una normativa que el juzgado está. Entonces usted pone en internet radio del juzgado de Loma de Zamora y le va a dar una línea alrededor del juzgado de Loma de Zamora por donde usted puede constituir domicilio. Si tiene la suerte que usted vive, su primo, quien sea, dentro del ámbito del juzgado, pone esa dirección. Y si no, deberá contratar un casillero en los colegios de abogados, en las librerías que están cerca de tribunales. En el mismo tribunales hay también algunas gestorías que tienen casillero, con un domicilio. Entonces acá sería constituido en la calle tal, si está dentro del ámbito del juzgado, si no sería en el casillero número del Colegio de Abogados de Loma de Zamora, por ejemplo. ¿Está? O el casillero tal de la calle tal. Porque hay que constituir un domicilio físico según la acordada todavía, ya se va a modificar seguramente. Y electrónico, que el domicilio electrónico, si ustedes todavía no tienen ni idea de qué se trata, funciona para la provincia de Buenos Aires con un dispositivo token, que es como si fuera un pendrive, que con ese pendrive usted lo instala en su máquina y le va a dar, bajándose un programa, le va a dar acceso a la página de la Suprema Corte. Eso tiene un domicilio electrónico. El domicilio electrónico es SUQUIT más notificaciones electrónicas, .gbo.papá. Esa extensión es la extensión que le van a dar cuando usted vaya a tramitar el token. Ese token, ¿dónde lo tramita usted como perito? En el colegio que le corresponde, si no van directamente a la Suprema Corte y hacen el trámite. Los colegios profesionales lo otorgan, ¿no? Se los cobran, mejor dicho, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue esto? Digo, ¿en dónde? O sea, dijimos, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Cómo pruebo que hago esto, ¿no? Con la matrícula profesional. ¿Bien? ¿Por qué estoy? Porque he sido designado, la parte actora demandada. ¿Cómo puedo acreditar mi AFIP? Ahí estoy con la acreditación de AFIP. ¿Dónde vivo? ¿Dónde usted me puede notificar? El domicilio electrónico constituido. ¿Bien? ¿Y en dónde estoy presentándome? Y esto usted me dirá, es medio como redundante, ¿no? Si yo voy y me presento en un expediente y encima le digo al juez cuál es el expediente que me tengo que presentar, parecería redundante. Pero no solo que no es redundante, sino que es necesario. Y es necesario ¿por qué? Porque este escrito perdido en otro expediente puede generar un problema. ¿Está? Entonces, cuando no tiene excusa el secretario que está actuando en el expediente, cuando usted propone una contestación a puntos de pericia en un expediente que no es el suyo. Entonces, no tiene excusa si ese papel se traspapeló, pero usted le puso a cuál era el expediente que estaba tramitando. Entonces, cuando él se siente a analizar su peritaje, lo primero que va a ver es quién es usted, cuál es su matrícula profesional, quién lo presentó y en qué expediente está. Entonces, si dice ahí, si ese expediente coincide con la carpeta que está analizando, está bien. Por eso hay que ponerlo. Entonces, es ese. El expediente todos los expedientes tienen un número. Acá yo les puse distintas cosas, porque expediente o IPP se le dice al fuero penal. El fuero penal y el fuero civil y comercial, o mejor dicho, el fuero penal, a diferencia de todos los otros fueros, tienen algunas particularidades propias, porque nosotros los penalistas somos así de por esa es la realidad. No hay otra razón de ser. Pero al número de causa le decimos número de expediente. Y si está en la IPP le decimos, o sea, si está en la UFI le decimos IPP. Entonces, por eso le puse estos tres, que esta depende de la posibilidad en donde caigan. Nadie les va a decir acá, usted se equivocó. En el expediente número y aplica para todo. Pero bueno, si usted quiere ser más fino, si va al fuero penal, diga expediente o IPP. Y si va al fuero civil, puede decir causa. Tiene un numerito, que muchas veces el numerito tiene que ver, una de las partes tiene que ver con el juzgado donde se presentó, y la parte de atrás que dice barra o guión 22 siempre es el año que se presentó.
Y acá también esta diferencia la van a ver en el fuero penal. El fuero penal habla de la calificación legal. Entonces, van a ver que los títulos de las carátulas son distintas en el fuero civil y comercial o en el resto de los fueros y en el expediente penal. En el expediente penal la calificación es respecto de una persona que está siendo imputada. Entonces, por eso, por ejemplo, yo les puse los autos calificados, fulano de tal sobre abuso deshonesto, ¿no? Así termina. Es fulano sobre lo que hizo. S barra significa sobre. ¿Sobre qué significa? Sobre el fuero. Por eso es que vamos al fuero. Si yo tengo sobre abuso deshonesto, no voy a ir al civil y comercial. Evidentemente estoy dentro del ámbito penal. Cuando nos encontramos dentro de los demás fueros, lo que se va a reflejar en la carátula son varias cosas. Es las partes. Acá en realidad también están reflejadas, porque es fulano de tal sobre quién es la contra, el Estado, que es el que va a tramitar este expediente. Pero en el fuero civil y comercial y en todos los otros fueros, laboral, contencioso, lo que fuera, siempre hay dos partes, ¿no? Y están reflejadas en la carátula. Por eso que se dice, los autos caratulados, fulano de tal contra mengano de tal, sobre divorcio vincular, por ejemplo. En ese caso tenemos las dos partes, fulano contra mengano, siempre el primero es el demandado, fulano contra mengano, sobre, que es el fuero, ¿no? La materia, sobre divorcio vincular. Entonces yo veo eso y ya sé que voy a familia con el divorcio. Y si dice sobre despido, voy al fuero laboral. Y si dice sobre incumplimiento contractual, civil y comercial. Entonces yo ahí me voy a dar cuenta dónde estoy. Con la simple mirada de la carátula, yo ya me voy a dar cuenta dónde estoy parado. Y lo que tengo que hacer también, porque es importante. Muchos peritos que pasan por acá siempre me dicen, yo no quiero trabajar en el fuero penal porque como me da cosita. Y después terminan trabajando en el fuero penal. Pero la realidad es que, ¿cómo van a saberlo? ¿Les llega una cédula? Bueno, tienen varias formas de saberlo. Una de ellas es mirando la cédula, ¿no? La cédula tiene arriba algo particular. Bueno, esto es un oficio judicial, pero no tengo en este momento una cédula de provincia. Pero tienen unas letras indicatorias, ¿no? Entonces la civil y comercial es una CC. Entonces ustedes cuando ve la cédula arriba dice una cosita así cuadradita que dice CC, ya saben que es una cédula civil y comercial. Ahora, si no dice nada la cédula, porque puede pasar que el abogado se olvidó de usar ese formato, o el juez lo mandó por oficio directo, o lo que fuera, usted ya con ver la carátula ya va a saber de qué se trata. Siempre tengan en cuenta esto. Si ven que la carátula es una sola persona sobre algo, un delito, ahí vamos a fuero penal de cabeza. Y si ven que hay fulano contra mengano, ya sabemos que no es penal. Y si tenemos la S barra, o sea, sobre la materia, ahí nos vamos a dar cuenta dónde tenemos que ir. Bien. Bueno, y después esta fórmula que sí, esto, o sea, a ver, muchas veces el perito se encasca por la explicación que nosotros mismos le damos en esto se hace de esta manera y le presta mucha atención a estas cosas, como por ejemplo me presento y respetuosamente digo. Y acá abajo, proveer como se pide es justo, proveer de conformidad será justicia. Entonces esos formulismos, Dios guarde a su señoría, todos esos formulismos que usamos los abogados, ahí sí es propio de los abogados. Está bien que los usen, ¿por qué? Porque ya lo tienen así, porque ya se usa así, porque eso les va a dar a ustedes que el juez no diga, este no sabe nada de derecho. Por lo menos, mira, la fórmula lo hizo. Entonces es como que tiene más entidad. Hablar el idioma nos beneficia. Es el privilegio de pertenecer en el expediente judicial, hablar el idioma. Pero tampoco es tan importante. No es tan importante que yo ponga a proveer de conformidad será justicia si esto lo hice mal, si la parte de arriba esto lo hice mal. O sea, ¿para qué me sirve saber cómo poner proveer de conformidad será justicia si no puse ni quién soy, ni cuál es, o sea, todo lo que acá estuvimos hablando? Entonces, esto es lo importante, ¿sí? Y después, obviamente, es una carta. Ya yo dije el remitente, ya dije quién soy, qué hago, por qué vine, cuál es el expediente, y ahora le voy a decir al juez lo que yo quiero. Punto aparte, okay, 2 puntos, me presento respetuosamente, digo 2 puntos, que vengo por el presente a aceptar el cargo oportunamente propuesto. ¿Está? Es así de sencillo. No hay mucho más. Este es el gran misterio de los abogados. Nada más que nosotros después acá le inventamos todo el desarrollo de un hecho para que nos hagan otro favor, un reclamo indemnizatorio de que el tipo venía a 150 kilómetros por hora y que la pobre viejita que venía en bicicleta, que es mi clienta, fue atropellada. Pero escribimos a partir de acá, escribimos abajo todo lo que queremos. O sea que es lo mismo, nada más que ustedes
va a ser enfocado y apuntado a lo que ustedes van a hacer. En este caso, ¿a qué? A aceptar el cargo. Acá también les puse, porque como ahora tenemos el tema del token y la mesa virtual, que además de solicitar la aceptación de cargo, ustedes acá pueden poner todo, no es que ustedes, no, acepto el cargo y solo puedo poner esto. En otro momento nosotros poníamos acá, por ejemplo, obtener fotocopias, o no sé, o tener una vista de causa. Ahora, como tenemos el expediente virtual, solicito acceder y se me autorice acceder a la mesa virtual con el usuario, bueno, este es mi usuario, o en su defecto obtener las copias necesarias para la tarea encomendada. O sea, acá yo puedo pedir otra cosa más que tenga que ver con la aceptación de cargo. Entonces, con esto se lo va a tener por presentado y se le va a otorgar lo que usted pide. ¿Estamos? También se puede pedir, por ejemplo, y solicito adelanto de gastos, tranquilamente, no hace falta esperar los 3 días. Dice dentro de los 3 días. Entonces yo puedo acá también decir, y solicito adelanto de gastos, y yo ya sé de qué se trata, ¿no? Lo que pasa es que habitualmente cuando yo me presento a aceptar el cargo, tengo una idea de lo que pasa. Esto siempre, siempre tómenlo como premisa, esto ya como consejo de profesional, es acepten el cargo para ver de qué se trata. No acepten el cargo ya sabiendo qué van a hacer. Acepten el cargo, agarren el expediente, lean bien, por más que el abogado le haya dicho, no, mira, es solamente es para una boludez. Y resulta que esa boludez después los hace trabajar 40 años. Entonces, no. Fíjense de qué se trata. Esa es la oportunidad. Ustedes agarran, aceptan el cargo, le dan el expediente, lo analizan, se fijan y pueden rechazarlo. Pueden llegar a rechazarlo. ¿Está? Bien. Ahora, si después ya pasó el tiempo para presentar, ustedes van a las 4 primeras del último día para presentar y ahí presentan, no, mire, yo no quiero aceptar el cargo, le van a dar un guadañazo, después se va a enojar. Pero tienen la oportunidad para hacerlo, que es dentro de esos 3 días. Bien. Proveedor de conformidad es justo. Si ustedes acá, por ejemplo, ¿no? Que es otra de las preguntas que hay en el examen, ustedes saben que pueden, les son regulados honorarios, ¿no es cierto?, de la gestión que ustedes hicieron. O sea, ustedes presentan el peritaje con el dictamen, con todo, ustedes solicitan, se regulan honorarios y el juez, en el momento de la sentencia, dice, bueno, para Carlos Vinocourt, por la gran gestión que realizó, le vamos a regular 100.000 pesos de honorarios. Y a mí me parece mucho, pero resulta que Carlos, con la experiencia que tiene, con los años que tiene de trabajo y todo, le parece poco. ¿Qué puede hacer Carlos ahí, en ese momento? ¿Qué les parece que pasa? Y Carlos ya está, salió con los botines de punta. ¿Me necesitan a mí para apelar? No, porque están dentro del expediente que ustedes ya están trabajando. Entonces simplemente hacen lo mismo, nada más que acá en vez de poner que vengo por el presente a aceptar cargo, que vengo por el presente a apelar honorarios por bajo. Punto. Nada más. Eso lo elevan y ya se encargan, los presentan en el mismo lugar donde están trabajando, o sea, en la fiscalía en este caso, en el civil y comercial de turno que les toca, no en la Cámara. Lo va a tramitar la Cámara la apelación, pero ustedes lo van a presentar en el juzgado de primera instancia, ¿no? En el mismo lugar donde dictan el honorario. Entonces, es igual. A partir de ahora, ustedes ya saben que con este ejemplo lo van a usar para siempre. Bueno, igualmente, para la pericia lo mismo. Ustedes ponen todo esto, abajo, objeto, presentar pericia, pum, peritaje. Listo. Conclusiones. A lo último, petitorio. Se me tenga por contestar los puntos periciales, se me tenga por presentar de tiempo y forma el peritaje solicitado, listo. Proveedor de conformidad, hacer justicia. Es así de fácil, señores. No necesito un abogado para presentar. Muchos, o sea, yo me dediqué mucho tiempo antes de empezar con esto a que los peritos vengan y me digan, doctor, mira, acá tengo hecho el peritaje, qué lindo, ¿y qué ahora? Y tenés que presentar, ¿cómo? ¿No me lo presenta usted? Sí, cómo no. Le cobro, doctor Groesner, se presenta a presentar el peritaje, o sea, puede hacerlo, obviamente, claro que sí. Me genera un horario, le genera un horario a ustedes, pero no es lo mejor, porque están dependiendo de un abogado continuamente, no hace falta. Ustedes se presentan con este escrito. No, este escrito no es un escrito para abogados, es un escrito del Poder Judicial. Eso es lo que tienen que entender como diferencia. Bueno, el abogado úsenlo nada más que cuando ya tienen los honorarios regulados, porque lo van a tener que hacer. Porque ¿cuál es la diferencia? Esto creo que es hasta una pregunta del examen. Ustedes le regulan honorarios, ¿no es cierto? No los apelan porque les están contestes, les parece que está bien, ¿cierto? Lo regulan en sentencia. La sentencia
queda firme, nadie la apeló, ni ustedes, ni la otra parte, ni el pobre demandado. Y resulta que el dueño de Coto se encaja y dice, no le quiero pagar nada al perito Carlos Binocur. Te nombro a vos, Carlos, que te tengo primero acá, en la DSR. No le quiero pagar nada. ¿Y qué hacemos ahora? Si no puedo pelear, no puedo hacer nada en el expediente. ¿Qué hago ahí? ¿Qué puedo hacer? Le pido al juez que me regule. Se inicia los honorarios. un nuevo juicio. Muy bien, Emilia. Se pide un embargo. Se puede pedir como medida cautelar un embargo, pero necesito iniciar un nuevo juicio, como dice Emilia. Muy bien. Y para iniciar un nuevo juicio, ¿qué necesito? Patrocinio letrado. Claro, la sentencia, primero, ¿no? Sacar un testimonio de esa sentencia para iniciar un nuevo juicio de ejecución. Un juicio de ejecución. Entonces, en ese juicio de ejecución de sentencia, yo voy a lograr cobrar, embargar, cobrar, lo que fuera, ¿no? A Coto lo voy a cobrar. Si se trata de un pobre cristiano, a veces ni conviene. Pero, en ese caso, necesito del patrocinio de un abogado. Es el único caso, cuando yo ya tengo la sentencia firme y que no me ha sido abonada. Para iniciar un nuevo juicio, necesito un abogado. Todo lo demás, en ningún momento se les pide si les exige que necesiten la presencia de un abogado. Y esto está bien, porque hasta para la apelación de honorarios, yo podría pensar que el abogado sería necesario. No, mire, señor juez, acá hay una injusticia. No, porque está dentro del expediente y está trabajando dentro del expediente y la regulación de honorarios es dentro de un expediente donde él ya está designado. Entonces, está bien que no tenga la necesidad de presentar un abogado para apelar. Lo que sí tiene que hacerlo en este formato, porque si no, la apelación tiene un tiempo, y eso hace que pueda llegar a perder el derecho. Porque yo, como abogado al otro lado, si me doy cuenta que usted presentó mal, o se presentó en otro juzgado, o hizo cualquier cosa, no se lo tiro de nulidad o de vencido el plazo para apelar. Bueno. Continuamos para bingo. Un poquito más. Tengo una pregunta, Para eso Marcelo. estamos. Si yo acepto el cargo Sí. y cuando leo la causa no puedo intervenir por alguna razón. Lo decís. Sí, lo decís. ¿Puedo rechazar ahí? Sí, O sea, mirá, después en realidad ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay unas causales por las cuales vos podés retirarte del expediente. ¿No es cierto? Hay unas causales que están particularmente designadas. Ahora, lo cierto también es que si vos aceptaste un cargo y resulta que te encontrás en el expediente con que piden una pericia mecánica o dactilográfica, vos obviamente que le vas a decir al juez, señor juez, mire, yo no soy el profesional idóneo, se equivocaron. Tenés que acreditar con un motivo suficiente, ¿no? Todo tiene una línea en el expediente judicial. Hay una línea que no se puede vencer, que es la línea de razonabilidad. ¿Tá? Si es razonable que vos no intervengas, es razonable. Ahora vos no te vas a poder negar si resulta que vos te pusiste como perito y no sé, ¿qué especialidad tenés? Bueno, traumatólogo. vos sos trauma. Y se necesita un traumatólogo. Y vos, porque te vas de vacaciones, porque no qué, porque, escuchame, hijo, no sé, fíjate, explicamos. O sea, si te vas de vacaciones es justificable inclusive, ¿eh? Te presentás con el pasaje, me voy de vacaciones justo en esa fecha, es justificable. Te pueden hasta suspender el juicio hasta que vos vengas de vacaciones. Quedate tranquilo, no hay problema. El tema es que no porque vos querés, sino porque hay un motivo suficiente como para que vos no. ¿Está? Mirá, ha pasado casos en los que no conviene presentarse y entonces hemos eludido como perito la posibilidad. Lo más probable es que nadie te juzgue con eso, ¿no? No puedo, digo tal cosa, algo más o menos coherente, y chao. Tengo un problema, tenemos un amigo psiquiatra y tengo un problema psiquiátrico que estoy tramitando. O sea, si quiero zafar, puedo, a eso voy, ¿no? Pero lo ideal es que dejemos ese lugar para cuando no podamos de verdad, ¿no? Cuando tengamos una cuestión de que no, mira, están pidiendo psiquiatra y yo soy traumato. El juez lo entiende, no te van a obligar. ¿Está? Que no quiere decir que vos no estés habilitado. O sea, si vos, no sé si alguno de ustedes está haciendo medicina legal o bueno, medicina laboral, que lo tenemos los dos cursos nosotros también en el colegio, claro, acá están. O sea, por más que vos seas trauma y te piden una pericia psiquiátrica, vos estás habilitado para hacerlo. ¿Ah? ¿Estás habilitado? ¿Por qué? Por la especialidad de medicina legal, no porque no sos, ¿entendés? Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que vos
si no lo podés hacer, sí, la vas a poder hacer. Y si no podés hacerla vos porque no tenés la especialidad, podés consultar con un compañero psiquiatra que te va a saber orientar. Vos deberías saberlo como médico legista, cómo tratar un tema de esto, ¿no? Eso es una pregunta que también es recurrente, por eso la contesto antes que la haga. O sea, si no tengo la especialidad, bueno, es uno de los motivos para que yo pueda oponer y decir, ahora, ojo, porque si soy médico legista no puedo oponer y decir, no, yo no soy psiquiatra. No, pero escúcheme, usted es médico legista. Acá dijo que es médico legista. ¿Está? Bueno. Entonces, bien, yo puedo, vamos a la respuesta para que quede claro. ¿Puedo correrme de completar ese peritaje que me solicitan si fui designado? Sí puedo. Sencillo no, tengo que argumentarlo. Una manera de argumentarlo es por algún problema puntual que haga que me vea imposibilitado, como por ejemplo una especialidad que yo no manejo. ¿Bien? Esa sería la respuesta. Y después las causales que están en el código, que ahora las vamos a ver, que son causales, obviamente, de recusación y excusación. De recusación y excusación. Justamente, vamos acá. Los peritos nombrados de oficio podrán ser recusados por justa causa hasta 5 días después de notificado el nombramiento. Recusados. La recusación la hace el otro, esa es la diferencia. La recusación la hace el otro, ¿no? La excusación la hago yo. ¿Ah? Me pueden recusar o yo me puedo excusar. Entonces son las dos variantes. ¿Tá? ¿Cuáles son las causales de recusación o de excusación? La misma que para los jueces. Y ahí nos tenemos que ir. Bueno, acá fíjense, serán causales, el 464, serán causales de recusación las previstas para los jueces, también serán recusables por falta de título o por incompetencia en la materia de que se trate, en el supuesto del artículo 462. O sea, cuando no tiene título habilitante para hacer ese peritaje. Pero acá habla de recusación, o sea, yo puedo, como abogado, por ejemplo, o la otra parte, cualquiera de la otra parte, o el perito de la otra parte, puedo recusarlo a usted como perito, indicando que está inmerso dentro de las causales para los jueces, que yo lo puedo recusar, ahora vamos a ver cuáles son, y también si yo veo o puedo dilucidar que usted no tiene el título habilitante. Ha pasado que se han planteado recusaciones por falta de matrícula, ¿no es cierto? O sea, porque obviamente todos sabemos que la matrícula nos permite el ejercicio de la profesión, ¿no? Hay profesiones que la matrícula no influye tanto en lo que es el desarrollo. No porque las profesiones sean menos problemáticas o no, menos importantes. Pero, qué sé yo, se puede matricular un licenciado de seguridad e higiene. Y hay un montón de licenciados experimentados de seguridad e higiene que por ahí están con el título habilitante, pero no están matriculados porque no hay un colegio en la provincia de Buenos Aires que todavía lo ha receptado como corresponde. No es el caso. Para los médicos, la matrícula limpia la posibilidad de cualquier otra cuestión, ¿no? Porque ustedes saben que dentro de la medicina podemos tener diferentes variantes. Entonces, la matrícula limpia todas esas variantes. Yo tengo la matrícula provincial o la matrícula otorgada por tal colegio y punto, y se terminó el asunto. Siempre es bueno que ustedes aporten la matrícula en el momento que hacen la presentación, por este mismo motivo, ¿no? Porque si no la aportan y usted pone solo médico, pueden recibir una recusación al solo efecto de una chicana jurídica de la otra parte. Entonces ya con eso evitamos este tipo de cuestiones. Acá hay algo de lo que decíamos. El 467 dice, en el segundo párrafo, porque acá habla sobre cómo se acepta, ¿no? Se acepta ante el secretario, dentro del tercer día, bueno. Fíjense que por esto, ante el secretario, dentro de los terceros días de notificado con una designación, bajo juramento o promesa de desempeñar fielmente su cargo, no se practica esto. Y aparte el secretario no te viene a hacer la promesa. O sea, vos presentás el escrito y después te dicen se aceptó el cargo y se terminó el asunto, ¿no? Pero dice, si el perito no aceptare, o sea, se presentó y no lo acepta, o no concurriere dentro del plazo fijado, el juez nombrará otro en su reemplazo de oficio y sin otro trámite. O sea, no hay mucha vuelta.
Bueno, la causa de remoción, y eso la vamos a ver después también en la próxima clase, pero yo más o menos quería adelantarlos. Voy a volver, denme un segundito. Se me cerró, sí. A ver si no me olvido nada de acá. Bueno, acá fíjense que es más o menos todo lo mismo que vimos. Lo del casillero. Acá tenemos, ¿cuáles son, el 463, cuáles son las causales de recusación del perito? Parentesco en cuarto grado de fíjense que están dispuestas cuáles son las causas por las cuales el perito puede ser recusado. Parentesco en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con las partes. Sus mandatarios o letrados. ¿Y quiénes son los hasta el cuarto grado? Fíjense cómo van los grados. Padre, abuelos, tíos, primos, hermanos. Cónyuges, suegros, hijos del cónyuge. Ahí cubrimos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Porque muchas veces esto trae a confusión, pero se reemplaza lo del primer párrafo por lo del segundo, para que ustedes tengan una idea clara. Tener el perito o sus parientes interés en el pleito o similar, o sociedad o comunidad con las partes, sus abogados o sus mandatarios, salvo sociedad anónima, ¿no? Porque la sociedad anónima se sabe que son anónimos los socios. Tener pleito pendiente con el recusante, ser deudor, acreedor o fiador de alguna de las partes, excepto bancos oficiales. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Que si usted trabaja, por ejemplo, para, no sé, IOMA, y después está haciendo de perito, ¿no? Simultáneamente, usted trabaja para una persona que le está haciendo juicio a IOMA, usted no debería excusarse, ¿no? O puede ser recusado. Ahora bien, si usted tiene una deuda con el Banco Provincia, porque obviamente que trabaja en un hospital de provincia y le pagan el sueldo a través de Banco Provincia, y usted sacó un crédito para comprarse un auto de Banco Provincia, y está también tramitando en una causa donde el actor sufrió un accidente dentro del Banco Provincia. Usted debería recusarse, o debería excusarse, o debería ser recusado. Pero ¿qué pasa? Como se trata de un banco oficial, la lógica es que, si no, ¿cuántos peritos nos quedan para que puedan, ¿no? En un banco oficial, la mayoría de las personas tienen una cuenta. Entonces, ¿cuántos peritos nos quedarían si debemos aplicar esto a lo que es general, ¿no? Entonces, en lo particular, excepto bancos oficiales. Haber recibido beneficios importantes de alguna de las partes. Haber emitido dictamen o opinión antes de aceptar el cargo. Ojo con esto, para ustedes los peritos, con el tema de los que somos cholulos para la tele. Tengamos cuidado. ¿Está bien? Si bien el dictamen de que habla es un dictamen más profesional, yo podría recusarlo si veo que han emitido dictamen respecto de lo que va a pasar con mi defendido, más que nada en el tema penal, de lo que va a pasar con mi defendido. Si usted ya habló en Canal 13, yo puedo llevar el comprobante de que usted ya dijo lo cual es su parecer. Entonces, con ese cuidado de no hablar en público, o si hablamos, sepamos que no tenemos la posibilidad de aceptar ese cargo. Tener con alguna de las partes amistad que se manifieste con gran familiaridad o frecuencia en el trato. Bueno, yo después les voy a contar un caso particular, cuando no grabe. Tener con alguna de las partes odio, resentimiento, enemistad que se manifieste por hechos conocidos. No sé, qué sé yo. Esto. Bueno. Espérenme que voy a sacar algo de acá arriba. Las causales de remoción. Renuncia sin motivo atendible, rehusarse a dar el dictamen, no presentarlo oportunamente. Estas son las causales por las cuales el juez puede removerlo. O sea que vimos excusación, recusación, que son las mismas causales que para los jueces, y remoción, cuando el juez puede removerlo. La remoción implica el reemplazo del perito, el pago de gastos, pago de daños y perjuicios si son reclamados, la no percepción de honorarios. ¿Está?
Esto del pago de gastos en realidad es devolución de los gastos. Devolución de los gastos. Anticipo para gastos que lo vimos. Se solicitan dentro de los 3 días, aceptar el cargo. Ya no hay más que hablar. La parte de depositar dentro de los... esto sí. La parte de depositar dentro de los 5 días de su solicitud. Si no lo deposita, se tiene por desistida la prueba. Solo revisión o reposición. Es el recurso que se puede tomar. Bueno, estamos ante facultades del juez. Ahora vamos a ver algo más de eso. Pero estamos en 15:32. O sea que tenemos ya, para mí, tiempo cumplido.